Si te dijera que el plan original, los métodos de exterminio y los peores experimentos raciales que usaron los nazis en los años 40 no se inventaron en Alemania, sino en un desierto de África, 30 años antes, ¿me creerías? A principios del siglo XX, el Imperio Alemán cometió el primer genocidio de la era moderna en Namibia. Además, el primer gobernador de esa colonia alemana era el mismísimo padre de Hermann Göring, el hombre que se convertiría en la mano derecha de Hitler. Todo este horror estuvo conectado desde el principio por hilos familiares. Pero, ¿cuál fue el secreto tan terrible que la historia intentó borrar en ese desierto? En las escuelas nos enseñan los campos de concentración de la Segunda Guerra Mundial como si hubieran aparecido de la nada, fruto de una locura repentina. Pero la realidad geopolítica es que las potencias europeas ya habían perfeccionado esas tecnologías de la muerte muy lejos de casa, donde nadie los vigilaba y donde las víctimas no tenían voz. Para entender cómo empezó este desastre, hay que entender que a finales del siglo XIX los países ricos de Europa se sentaron literalmente en una oficina en Berlín a repartirse África como si fuera una pizza. A Alemania le tocó una zona que parecía no importarle a nadie, la cual fue Namibia, un lugar que escondía una gran riqueza, diamantes. Y también un gran problema para el Kaiser, dos tribus locales, los Herero y los Nama, que se negaron a ser esclavos. En 1904, los Hereros se rebelaron y le dieron una paliza histórica al ejército alemán. Humillado, el Kaiser envió un general despiadado que firmó un documento que cambió la historia para siempre. Ese hombre era el general Lothar von Trotha. Llegó a Namibia con miles de soldados frescos, artillería pesada y un ego profundamente herido por la resistencia de los locales. Trotha no iba con intenciones de pacificar la colonia o negociar un tratado de paz. Su mentalidad era puramente militar y destructiva. En octubre de 1904, el general Lothar von Trotha firmó la Vernichtungsbefehl, que se traduce como orden de exterminio. Este decreto fue claro: cualquier herero dentro de la frontera, armado o no, con o sin ganado, sería fusilado. No hubo piedad para mujeres ni niños. A los supervivientes los arrastraron a los desiertos y envenenaron sus pozos de agua para que murieran. Y a los pocos que quedaron vivos, los subieron a trenes de carga y los llevaron al primer campo de exterminio de la historia humana en Shark Island. Pero el horror no terminó con la muerte de estas personas. Lo que los científicos alemanes hicieron después con sus cuerpos te va a revolver el estómago. Shark Island no era un campo de trabajo común, era una península helada y estéril donde la logística militar se puso por primera vez de forma industrial al servicio de la muerte. Los prisioneros morían por desnutrición, tifus y las inclemencias de un clima brutal para el que no tenía ropa ni refugio. El índice de mortalidad superaba el 70%. Pero aquí es donde todo se vuelve una pesadilla científica que conecta directamente con los laboratorios nazis. En Shark Island, los médicos alemanes se obsesionaron con la experimentación humana. Obligaban a las mujeres prisioneras a limpiar con trozos de vidrio los cráneos de sus propios familiares y compañeros fallecidos. ¿Pero para qué? Para meter esos cráneos en cajas de madera y enviarlos en barcos directo a los laboratorios de las universidades de Berlín, puesto que querían estudiar los huesos para justificar científicamente la teoría de la supremacía racial. El médico que lideró y analizó gran parte de estos estudios antropomórficos fue Eugen Fischer.
Años más tarde, este mismo científico daría clases en Alemania y sus libros de texto inspirarían directamente a Hitler, mientras escribía su manifiesto en prisión y entrenaría a los médicos de la SS. Casi el 80% de la población de estas tribus fue borrada de la tierra en solo 4 años, aunque el general alemán fue destituido por el escándalo internacional, jamás pisó la cárcel ni enfrentó un juicio. Europa miró hacia otro lado, el mundo guardó silencio y, al no juzgar este horror, dejamos el camino libre para que el racismo científico y las teorías de supremacía se repitieran 3 décadas después. Pero esta vez en el corazón de Europa. Alemania no reconoció oficialmente este evento como un genocidio, sino hasta el año 2021. Hoy calificamos de forma oficial esos eventos como lo que fueron, un genocidio. También reconocemos nuestra responsabilidad histórica. A la luz de esta responsabilidad histórica y moral de Alemania, pediremos perdón a Namibia y a los descendientes de las víctimas. Tras más de un siglo de silencio, el gobierno alemán pidió perdón y prometió un fondo de más de $1.000 millones en ayuda al desarrollo durante los próximos 30 años. Sin embargo, hoy en día la herida en Namibia sigue abierta. Los descendientes de las tribus Herero y Nama han rechazado este acuerdo, argumentando que no se les consultó directamente y que la ayuda económica es insuficiente para sanar las secuelas de la pérdida de sus tierras ancestrales, las cuales siguen estando en gran parte bajo el control económico de la minoría de origen alemán. Esto nos deja con una última cuestión geopolítica. ¿Consideras que este genocidio en Namibia fue realmente el ensayo general de lo que vendría después en Europa, o crees que es una exageración y fue simplemente una terrible coincidencia de la historia europea? Me encantaría leer sus comentarios.